tardes. Yo voy a comentar el trabajo que llevamos adelante con un grupo de 11 estudiantes de nuestro taller, con alumnos participantes de cuarto año y quinto año de nuestro taller, que se prestaron, digamos, y se ofrecieron a participar con nosotros en una ocasión didáctica, una ocasión académica, que es como tomamos este trabajo para seguir trabajando con los alumnos sobre las cuestiones que están en torno a un proyecto de arquitectura en el modo en que dentro del taller lo entendemos. Voy a pasar inmediatamente o rápidamente 4 o 5 imágenes sobre el lugar, pero es para poner en claro algunas cuestiones que surgieron y nos parecía importante que quedaran en claro en el trabajo que vamos a llevar adelante dentro de las primeras comunicaciones, las primeras 2 jornadas donde extrajimos la mayor parte del material sobre el cual después llevamos adelante. Estas imágenes que a veces pertenecen inmediatamente a el sitio, en ocasiones no, esto no pertenece inmediatamente al sitio, pero sí a un entorno al cual se puede remitir el lugar, nos servía o nos parecía importante o significativo para poner en claro algunas de estas condiciones, como en una determinada situación uno se puede encontrar dentro de un espacio o de un ambiente y en otras situaciones se puede encontrar proyectado otra dimensión del mismo ambiente. Esta variación dimensional del ambiente nos parecía fundamental para poder entrar dentro de aquello que se conoce como genius loci, ¿no? El espíritu del lugar, de un determinado contexto, con determinadas características. Inclusive en algunas situaciones donde uno se pone por encima de este lugar y tiene otra vez otro tipo de lectura, donde aparecen otro tipo de referencias y de conceptos que empiezan a jugar parte dentro, o podrían jugar parte dentro de un modo de entender un determinado sitio. Como es, por ejemplo, esta situación de estar por encima de una determinada naturaleza y empezar a asomar algunas cuestiones como lo cercano y lo lejano, como algunos contextos empiezan a formar parte no simplemente por la vida de ese mismo lugar, sino por la referencia inclusive visiva de este mismo lugar. Esta misma imagen nosotros le decíamos a los alumnos o a los colegas que trabajamos dentro de este pequeño grupo de trabajo, imaginarse de noche también esta situación, donde uno imagina todo absolutamente negro y un skyline de puntos de colores o luces de color. Esto que decía de alguna manera de que utilizamos, digamos, esta ocasión para hablar de algún modo de cómo se hace un proyecto de arquitectura independientemente o transversalmente con un determinado orden. Este orden no es un orden que tiene que ser una receta, sino poner en evidencia algunas cuestiones fundamentalmente que atraviesan todo proyecto de arquitectura. Por eso hablaba de la ocasión del proyecto o de la ocasión de este seminario para afrontar cuestiones del proyecto. Para nosotros todo proyecto de arquitectura, y a esto tiene que ver el método, seguir adelante un determinado orden para alcanzar un objetivo, todo proyecto de arquitectura para nosotros afronta estos 5 puntos, de los cuales estos 5 puntos a un inicio no están nunca en un mismo nivel. O mejor dicho, somos los que proyectamos, los que trabajamos en el proyecto de arquitectura, que hacemos emerger y dar un valor a alguno de estos elementos para poner en evidencia una determinada cuestión, un determinado tema o una determinada circunstancia. Por eso es de que el tema, el lugar, el tipo, cosas inclusive que están fuera de moda en un determinado momento dentro de nuestra formación también, la construcción y el decoro, son 5 elementos que siempre están presentes en todo proyecto de arquitectura. Nosotros le propusimos a los alumnos fundamentalmente esto, que interpretar el proyecto de arquitectura como una ocasión para interpretar y conocer sitios, lugares, costumbres y situaciones. O sea, una intervención cultural de alguna manera. Cultural en el sentido más amplio de la palabra. Y les propusimos fundamentalmente, en función de estas cuestiones que ellos fueron escuchando en estas primeras comunicaciones, ocuparnos de 2 argumentos, el tema y el lugar, fundamentalmente, que nos parecían que eran aquellos donde una determinada situación ponía un determinado interés y despertaba una determinada curiosidad. El lugar no entendido solamente como lugar geográfico o lugar físico, con sus condiciones que vimos, las distintas comunicaciones de su variabilidad, etc., sino también como lugar físico, como lugar cultural, o sea, como sitio donde suceden cuestiones y están en torno
entre comillas, informando las decisiones de proyecto que uno lleva adelante. Y como el conocimiento empieza siempre por las palabras, por lo menos nosotros insistimos mucho con esto. El valor de las palabras que tienen cuando uno intenta comunicar es poner bien en claro que lo que se dice tiene una significancia o tiene un significado que trasciende muchas veces las formas, pero las informa de alguna manera. Entonces, estas dos cuestiones del tema y lugar nos hicieron emerger junto en la discusión con ellos estas cuestiones que para nosotros tenían o podían tener un cierto interés a ser llevado adelante. Estas son cuestiones que emergieron en las comunicaciones de los 2 primeros días y hoy las escuchamos inclusive en las primeras presentaciones de los alumnos también del taller Garafa: estable, inestable, permanente, efímero, horizontal, vertical, natura, artificio, proximidad y lejanía, naturaleza y paisaje, etc. Son términos o binomios dentro de los cuales a nosotros nos interesaba que los alumnos se interrogaran y discutiéramos en torno a estas cuestiones que tienen que ver con esta concepción cultural del tema al cual hacíamos referencia. Nos pareció importante dentro de esto, y por eso yo lo había puesto en evidencia en la diapo precedente, la cuestión del paisaje. Si bien se definió mucho la cuestión en los primeros días de los distintos conceptos de paisaje, nos parecía importante no dejar de lado cómo nosotros proponíamos entender el paisaje fundamentalmente. ¿Cuándo aparece el término o el tema paisaje? El término paisaje, hay muchas acepciones, hoy día es un término muy complejo, es polisémico, tiene distintos actores, distintos ámbitos de estudio. A nosotros nos interesa ponerlo o fijarlo, digamos, en un determinado momento donde se pone de manifiesto esta visión contemplativa, de alguna manera, del paisaje natural. O sea, paisaje es la naturaleza que se contempla con sentimiento. Existe una intelectualización, un momento y una situación a partir del cual aparece la naturaleza deja de ser naturaleza y pasa a ser paisaje. Y esto tiene un momento histórico específico, que es en finales del 800, con los románticos que pintan y ponen al individuo, al ser humano, en confronto del infinito, ¿no? De la dimensión fuera de escala, al cual se interroga y pone siempre de frente a través de estos autores y algunos otros también. Schinkel era uno que pintaba también, no solamente era un gran arquitecto, pero ponían al hombre siempre de frente a esta contemplación del infinito como un lugar interrogativo al cual valía la pena no perder, entre comillas, dentro de la interioridad o de la búsqueda del individuo en lo personal. Este es un punto interesante que a mí me parecía crucial para fundar de alguna manera el modo de aproximación al tema o al argumento como nosotros se los proponemos hoy al resto de los colegas de la universidad. El acto fundativo. Nosotros decíamos, el legado de Eliot necesita de un acto fundativo. Para nosotros eso es. No sé cómo va a proseguir, no sabemos cómo va a seguir, y el acto fundativo es fundamental. El acto fundativo dentro de nuestra cultura estaba siempre ligado a esta situación, la construcción o la implantación del rollo fundativo, se decía, ¿no? Entonces existía plantar un palo dentro del cual se ponía este rollo, se clavaba este rollo fundativo, que establece una condición material o formal fundamentalmente específica y muy concreta, que es la relación entre la vertical y la horizontal. El momento fundativo es siempre una relación entre lo vertical y lo horizontal. Esta cuestión fundativa a nosotros nos parecía que también era un argumento o un tema dentro de los cuales podía llegar a ser significativo del porqué de una determinada forma y de relación con un determinado lugar, inclusive con la dimensión de esta intervención. Si ustedes ven en esta imagen, que sí les es más familiar y más recurrente, porque la han visto más de una vez, otra vez estos dos elementos horizontal-vertical aparecen como los dos elementos fundamentales importantes. Y van a ver que es mucho más intrínseco al modo de concebir, entre comillas, nosotros de un determinado paisaje, y no solamente nosotros. Le Corbusier decía también que la vertical sujela la horizontal y viceversa. Una tiene razón de ser en función de la existencia de la otra. La horizontal iba a estar representada por algún tipo de recorrido en medio de la naturaleza que podía tener más de un modo y más de una geometría, pero siempre como un elemento o un momento artificial dentro de la naturaleza. Los ejemplos que vimos precedentemente creo que tenían mucho de esto y me parecen muy interesantes y que aportan en esta dirección. Y el segundo elemento fundamental, esta
este acto fundativo, este elemento singular o este momento singular a partir de la aparición de la torre. Brunelleschi que decía que la torre probablemente es la definición más clara y más precisa que existe, por lo menos que yo conozco, de qué es una torre. Una torre es un elemento para ser visto de lejos y para ver hacia la lejanía. O sea, cumplir en un único gesto las dos situaciones. Y a nosotros nos parecía este argumento fundativo o posiblemente fundativo para este tipo de aproximaciones. Pero no es solamente un elemento para ser visto y ver, sino también para poder ser habitado y poder dar distintas interpretaciones en distintos momentos, en distintas situaciones. Alguno de los elementos que yo aportaba era esto, un elemento singular, como es este proyecto de John Haydock para Venecia, para Canarello, donde el mismo elemento, este se llama el proyecto la torre del que no quiso participar, o sea, es la única torre separada de todas estas, se llama así. Es muy interesante respecto a qué relación tiene la figura repetida una junto a otra o la figura singular. El que no quiso participar está claramente en evidencia respecto a aquellos, digamos, que se repiten y forman parte o forman una nueva figura, pero propio en la repetición del mismo elemento. Es para ver la ocasión de un elemento o de un gesto en confronto de la repetición de estos gestos. Pero nos interesaba también el proyecto de la torre del que no quiso participar, en el sentido que es una torre habitada, donde dentro de esta torre, con dimensiones muy precisas, muy definidas, existía la posibilidad de ser habitada. Y eso era lo que a nosotros nos interesaba. Los distintos modos de poder evitar una pequeña arquitectura en elevación y en altura. Esta torre tiene una correspondencia, obviamente, o esta estructura vertical tiene una correspondencia entre horizontal y vertical, y cada una de estas relaciones establece una determinada forma. Aquí inicia la parte final, yo voy a ser lo más breve posible, y me parecía fundativo este tipo de imagen que es icónica para todos los arquitectos y que simplifica o sintetiza de alguna manera este encuentro entre el horizonte y la línea vertical del centro de la ciudad de Buenos Aires, como lo imaginaba Le Corbusier. Pero a mí me parecía lo más interesante dentro de todo este croquis que muchos de ustedes conocen, horizontal y vertical, dentro de este concepto, de esta dualidad de elementos, lo que me parecía más significativo y más sugestivo es la existencia de la Vía Láctea. Esos puntitos que tienen allí son exactamente la Vía Láctea. Ese elemento poético es algo a lo cual a nosotros nos parecía fundamentalmente significativo que los estudiantes hicieran referencia. Esto simplemente, no quiero dar lecciones a nadie, pero comentar sí las cuestiones que les pusimos a nuestros alumnos. El valor de la representación, de alguna manera. La representación que yo les voy a mostrar y que les propusimos a nuestros alumnos no tiene que ver con dejar de lado las cuestiones dimensionales, las cuestiones funcionales y las cuestiones constructivas, que han sido afrontadas, pero han sido dejadas en un segundo plano en función de otra cuestión que nos parecía mucho más importante, que era aquella de sugerir, aquella de imaginar y aquella que utiliza la técnica del collage. El collage como un ejercicio, entre comillas, donde todo aquello que es mucho más interesante es aquello que se establece una sugestión, que hable de alguna manera, evoca de alguna manera imágenes y puede completar todo aquello que abre. En un ejercicio breve nos parece fundamental eso. Imaginar todo aquello que se puede abrir a partir de un determinado episodio de arquitectura, mucho más que tratar de cerrarlo en una definición arquitectónica y formal, aunque de todas maneras estas cuestiones han sido afrontadas por el trabajo de los alumnos. Pero el collage nos parece que no solamente es un elemento de representación, sino que es fundamentalmente un instrumento retórico y narrativo. O sea, es un contar algo a partir de imágenes, que son aquellos elementos con los cuales trabajamos los arquitectos. Estas son las palabras fundamentales que surgen de la cuestión del collage y al cual vamos a hacer referencia. Lo que van a ver ahora, los alumnos hicieron un collage por cada uno de los trabajos, donde intuición, sugestión, posibilidad, etcétera, son aquellas palabras que deberían estar a la base de la explicación de los proyectos, mucho más allá que la resolución de cada una de estas cuestiones. Es así que estos alumnos trataron de definir de alguna manera cada uno de ellos la colocación específica
dónde, en relación a qué parte, pero siempre con este elemento que podemos definir la torre a tema, o una variación sobre el tema de la torre, que cada uno de los alumnos interpretó, no solamente resolvió desde un punto de vista constructivo, pero sí como un momento significativo para, por ejemplo, en este caso, nos costó muchísimo, son muy poco románticos nuestros estudiantes, por lo menos, pensar de que la luna, sobre todo como se veía el viernes y jueves de la semana pasada, sigue siendo una de aquellas maravillas que en la pintura del 700-800 maravillaba a los individuos, y creo que a más de uno de nosotros hoy todavía nos sigue maravillando. Que este lugar pueda llegar a ser un sitio donde la luna se pueda ver de una dimensión que en otro sitio no se puede ver. Simplemente enunciar esta cuestión abre una cantidad de posibilidades a un imaginario que puede hacer pensar que después esto puede funcionar como un refugio, puede funcionar como un lugar para un guardaparque, puede funcionar como un lugar para protegerse en un día de lluvia, o simplemente para observaciones en distintos momentos y en distintas situaciones. Pero imaginar que a lo mejor la nutria encuentra un lugar, hasta la nutria me habían sacado en un momento, después volvió a aparecer la nutria, este sitio debería abrir, entre comillas, este mundo imaginario o este mundo de posibilidades dentro de la cual realizarse. El segundo trabajo de estas alumnas, que aparecen siempre en el costado, también imaginan estas distintas situaciones, dando otra formalización y como resultado, entre comillas, de una elaboración, otra vez, de una variación sobre el tema mismo de la torre, o de la torre observatorio, de la torre refugio, de la torre abajo. O sea que los 5 trabajos que ustedes ven son trabajos que tratan fundamentalmente de estas dos cuestiones, la horizontal y la vertical, las distintas formas del horizontal y del vertical, estas estructuras, por ejemplo, que cuando aparecen en horizontal son estructuras flotantes, pero que tienen la forma de un irupé, por decir de alguna manera, tener estas posibilidades formales que permiten distintos tipos de situaciones y que cuando no flotan se apoyan libremente en el suelo, como aparece o le sucede a estas plantas, adoptando la geografía o la topografía del lugar en estos distintos momentos y variaciones. O esta otra sugerencia, digamos, que en algún momento aparecían siempre madera, siempre madera, siempre madera. Preguntábamos por qué no en metal, y porque en metal parecía una pajarera, y yo decía que muchas veces, en lugar de pensar en una pajarera, es interesante pensar a la casa de un pájaro. La casa de un pájaro no tiene puerta, no tiene cubierta, un pájaro entra, sale, y entonces esto podría llegar a ser un lugar fundamentalmente que se explica por eso, por la habitación. Ustedes han visto en muchísimas estructuras, infraestructuras y ventanas, las casas de hornero, los nidos que los pájaros se hacen en la ciudad. En este sitio, esta estructura podría llegar a ser eso, una gran, no solamente cumplir con esas funciones, sino una gran casa de pájaros. Insisto, una casa de pájaros no es una jaula, sino simplemente un lugar donde estas estructuras viven libremente, y esto era algo que se resistieron muchísimo nuestras estudiantes, que se ríen, que es una lluvia de ranas. Porque en algún momento decía, es muy lindo de los pájaros, muy lindo de los pájaros, y qué nos pasa con la sugerencia a alguna condición ambiental que tenga que ver fundamentalmente con el agua. Entonces les recordé la película Magnolia, donde si no lo han visto pueden ver tranquilamente una lluvia de ranas que forma parte y hace referencia a este caminito largo que baja y se pierde y lleva a este lugar donde llueven las ranas. Y por último, este trabajo que de alguna manera cierra, digamos, estas distintas experiencias y que agrega un elemento más, que es aquel que en lo particular, digamos, estos elementos, como decía, a la lejanía o a la distancia podrían tener un valor, el skyline iluminado. En este caso es exactamente el contrario, sino que este elemento iluminado entra a formar parte de un determinado paisaje en un negro total, un poco como si fueran las torres o esa imagen, digamos, del skyline de Buenos Aires de Le Corbusier, donde una torre iluminada en medio de un cielo negro y de un suelo negro entra a formar parte de este lugar, y que terminaría, me hizo acordar mucho, estos chicos querían, nunca supe por qué pusieron la nenita con los barquitos, pero tampoco me interesa saber todo, hay cuestiones íntimas que uno no, que recuerda la infancia. Me gustó la aparición también de los chicos, de los niños, o de esta otra figura, entre comillas, de que podrían frecuentar, digamos, este sitio, no solamente pensado e imaginado para adultos, obviamente, pero me gustaba terminar con esta imagen una imagen nocturna y esta señal o esta torre iluminada,
en un momento ellos decían sí, como si fuera una vela de noche. Menos mal que no pusieron una vela porque hubiese sido un poco demasiado, o sea, me gusta más cómo lo terminaron, pero sí me hizo acordar, y con esto termino, un pasaje de un libro de Gioconda Belli, que es una escritora guatemalteca, si no recuerdo mal, que escribió un libro, La pergamina de la seducción, donde ella decía de que un sitio, un lugar puede ser individuado por un episodio único, y ella, para justificarlo, dice: no hace falta ver con los ojos una vela, uno lo puede ver con la mente para recordar la temperatura de la llama. Yo creo que el legado del yo podría ser fundado a través de este recuerdo, entre comillas, como puede ser algo que se apaga y se prende, pero que sigue existiendo a partir de un único momento fundativo en un determinado momento y una determinada situación. Gracias.